Un saludo, estimados hermanos, un privilegio el poder compartir con cada uno de ustedes como cada miércoles bajo este gran título, Paternidad Responsable, lo cual implica evidentemente un extraordinario deber que como padres, como educadores, como hermanos mayores tenemos para con nuestras personas que están cercanas a nuestras vidas y especialmente a nuestra familia. La crianza de los hijos en las diferentes etapas de la vida ha venido marcando una temática que hemos querido desarrollar durante cada uno de estos encuentros, y específicamente hoy queremos mirar entendiendo la consecuencia de consentir a nuestros hijos. La temática de consentir a nuestros hijos es algo extraordinariamente nefasto para el desarrollo o la crianza de nuestra familia. Cuando hablamos de este proceso, estamos hablando específicamente de una palabra mucho más común, pudiéramos decir, y es la palabra malcriado. Cuando hablamos de un hijo malcriado, evidentemente no es una palabra agradable. La malcriadez está asociada con pequeñas, pudiéramos decir, rabietas, frases indeseables, actitudes y posiciones incongruentes con la enseñanza y con la estirpe del hogar en la cual el joven o el niño se ha estado desarrollando. Y la malcriadez evidentemente es una acción o actitud de muy mal gusto y que pone a los padres muchas veces en una posición incómoda, coloca a los padres en una posición extraordinariamente difícil de sobrellevar, de atender, de enfrentar. Por lo tanto, cuando hablamos de malcriadez, estamos hablando de una posición o de una palabra no muy agradable. El simple sonido de esta palabra trae imágenes muy negativas a nosotros. Cuando usted va a un supermercado y se encuentra a uno de estos niños que de pronto da una rabieta porque quiere algún tipo de producto que o el presupuesto no alcanza o no es necesario comprar, o sencillamente que los padres consideran de que no va a ser productivo o saludable para la criatura, pero que a la vez este personaje comienza a anhelarlo, a poseerlo, no de la mejor manera o no de la mejor forma. Y todos hemos en algún momento presenciado un evento de esta naturaleza. Son los que ocurren de manera pública. Cuando digo un supermercado, puede ser también en algún otro sitio, también ocurre en la iglesia y en otros lugares. Cuando sucede en el hogar, la situación se pone muy tensa, muy difícil de sobrellevar y de atender. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra malcriado, trae imágenes y sensaciones muy negativas para nuestras vidas. Todos los niños no son iguales. Pensamos que todos los niños son de la misma manera. No es cierto. Todos los niños no son iguales. No todos maduran de la misma forma. No todos reaccionan de la misma manera a una información que la familia le puede estar ofreciendo o considerando. El tiempo de maduración entonces es diferente para cada uno de ellos en este mismo sentido. Cuando miramos entonces lo que llamamos el patrón de indulgencia excesivo, cuando los padres son demasiado permisivos en cuanto a las acciones, responsabilidades, compromisos que tienen sus hijos y que los padres dejan pasar sin que se cumplan, o que sin tenga una respuesta acertada o disciplinada o coherente
a lo que se le ha estado indicando u orientando, estamos entonces en presencia de este patrón de indulgencia excesivo que existe en muchos hogares, tristemente, y que este patrón es capaz de provocar una atrofia en el desarrollo de los hijos. A veces pensamos que solamente los padres van a estar sufriendo estas pequeñas rabietas, estos eventos, pero no, tiene un alcance mayor, tiene un impacto más trascendente, tiene una situación mucho más complicada para la vida de la familia, el dejar pasar o el ser de una manera lo suficientemente indulgente. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses, el apóstol usa un concepto extraordinariamente digno de mencionar y de tener presente en nuestra labor de educación, y es el concepto de contentamiento. Y lógicamente dentro del marco que estamos hablando, estaríamos hablando del contentamiento cristiano. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Filipos, capítulo 4, versículo 12. Sé lo que es vivir en la pobreza, dice el apóstol, y lo que es vivir en la abundancia. Es decir que la pobreza y la abundancia son dos polos opuestos. Y Pablo había aprendido, de acuerdo a lo que testifica por medio de este texto a la iglesia de Filipos, que él había vivido en los dos eventos. Había vivido en la escasez y había también vivido en la abundancia. Sabía cómo se vivía y cómo se sentía en cada uno de estos dos extremos de la vida. Dice, he aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias. Pablo dice que él ha aprendido a vivir. Qué bueno es que preparemos a nuestros hijos para que aprendan a vivir en cada una de las circunstancias de la vida. La vida tiene muchos altos y muchos bajos. Y es importante que en el hogar se establezcan o se den los rudimentos, las enseñanzas que van a capacitar a las habilidades que nuestros hijos van a tener luego que salgan del mismo, salgan de la crianza de su familia. Dice el apóstol Pablo que ha aprendido a vivir en cada una de estas circunstancias. Y dice, tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Porque estas son, a la vez también, las dos consecuencias de las diferentes fases de la vida o de los altos y bajos de la vida. Es decir, que el apóstol Pablo había aprendido a estar saciado y también había aprendido a padecer hambre. Dice, a tener de sobra o a sufrir escasez. A tener de sobra o a sufrir de escasez. Tristemente, no todos los padres consideran oportuno el hecho de educar o de instruir a sus hijos en este concepto del contentamiento cristiano. En una ocasión tuve la oportunidad de ser invitado a un hogar, una familia pudiente, una familia, creo que ha sido una de las personas que más dinero contaba, y esa de las que yo conozco, ¿no? Y esa persona tenía su familia y los criaba con un nivel de austeridad y disciplina extraordinaria. Y un día, pues, uno de sus sirvientes, en la hora de la comida, pues trajo diferentes platillos, y entre ellos trajo el boniato o el sweet potato. Y uno de los hijos dijo que él no comía eso. Los que vienen de algunos países, por ejemplo, mi país, Cuba, consideramos que el sweet potato es como comida de cochino, de cerdo. Pero evidentemente es un tubérculo con muchas propiedades y demás. No queremos hablar de ese tema, no queremos salirnos del tema que estamos expresando. Pero el niño dijo que no, y el padre le reiteró. En este hogar hemos dado gracias a Dios por los alimentos, y este es uno de los alimentos que componen nuestra dieta, nuestra alimentación en el día de hoy. Por lo tanto,
tenemos que le hemos dado gracias a Dios y estamos contentos de poder obtener y disfrutar de esos alimentos. Puedes usar quizás una porción menor, pero es importante que lo coma. El niño no entendió estas explicaciones y el padre hizo pudiéramos decir, un dictamen un poquito extraño, ¿no? Él le dijo a la serpiente: a partir de hoy, por una semana, le colocas al nombre del hijo este alimento durante toda la semana. No le des otra cosa. ¿Y por qué digo que es algo contradictorio? Porque desde nuestro punto de vista, nuestro enfoque latino, que siempre queremos tener a nuestros hijos como pollitos debajo de nuestra sala y no queremos separarnos de ellos para nada, no lo queremos pues soltar bajo ningún concepto, aun cuando sean adultos. Evidentemente hubiésemos cambiado y hubiésemos buscado algún otro alimento, sobre todo teniendo en cuenta de que era un gente pudiente, que la necesidad, lo que ellos quisieran lo podían adquirir y lo podían conseguir y lo podían preparar. Los sirvientes estaban listos ahí para preparar cualquier otro producto que se necesitara pues hacer. Pero no fue así. El padre quería mostrarle a su hijo lo importante de que una vez que se hubiese dado gracias a Dios, consumir los alimentos y la virtud del contentamiento cristiano, estar contento con lo que se tenga. Es importante que nosotros pues de esta ilustración, de este hecho real, pues saquemos nuestras propias conclusiones. Yo no digo que usted actúe con esa severidad o que usted lo imite. Lo único que estoy diciendo es que es importante que no estemos consintiendo en demasía a nuestros hijos. Al niño consentido se le protege del fracaso y de tener que arreglarse sin alguna cosa. ¿Cómo saber entonces si yo estoy criando un hijo así? ¿Cómo yo estoy consintiendo en demasía a mi hijo? ¿Cuáles son las características de un niño consentido? ¿Y de qué manera yo puedo evitar convertirme en un padre de uno de ellos? Y a la vez, ¿cómo yo puedo quitarle este estigma que lo va a más bien a ayudar en la vida de una manera muy positiva? Hay algunos indicadores para un niño consentido. Y la primera de ellos es poca tolerancia a la frustración. Esto es un concepto muy, muy complicado, porque vivimos en un mundo donde no es un mundo de éxito, es un mundo donde también forma parte de la vida y parte de lo que hacemos la frustración. Si el niño no digo que usted algo le salga mal, usted va a estar feliz y contento y usted lo va a afrontar. Nos deprimimos, nos preocupamos, nos culpamos. Hay diferentes reacciones ante estos eventos, pero el tema está en que el niño aprenda a reconocer, o el hijo aprenda a reconocer que la frustración es parte de la vida y que no lo estemos protegiendo tanto de esos procesos frustratorios y lo estemos limitando, le estemos cortando las alas para que ellos puedan desarrollarse a plenitud y a una capacidad, pudiéramos decir, plena. Lo que una persona quiere no siempre se obtiene. Lo que sus hijos y lo que usted mismo quiere, no siempre usted lo va a obtener. Esa es una realidad más grande que una casa. Las cosas que uno quiere no siempre las va a obtener. Hacer frente a las experiencias frustrantes y desarrollar la capacidad de aceptarla y de pasar a un plan B es una gran parte de la vida. Es importante que lo hagan. Sí. Primero, es importante que ante la frustración nuestros hijos sepan qué hacer y sepan cuántos cambios pueden hacer para salir adelante, cuántos ajustes tienen que hacer, de qué manera están capacitados para realizar tales ajustes y no pensar de que todo es así como ellos lo planificaron y que va a venir de esa manera tan correcta. Y si no ocurre de esa manera, los padres van a salir en auxilio y van a impedir que el joven o el niño sea lo suficientemente creativo para comenzar a hacer ciertos planes o ciertos ajustes en su vida que les pueden estar
ayudando de una manera especial a solucionar estos problemas. Es decir que si usted tiene un hijo que tiene un bajo coeficiente de tolerancia a la frustración, entonces usted puede estar criando un niño consentido. Y esto es un grave peligro, porque un niño consentido va a tener graves consecuencias. Cuando consientes a tu hijo, los protege de las experiencias de la vida. Y cuando tú proteges a tu hijo de las experiencias de la vida, se crea un adulto frágil, un adulto o un adolescente frágil. En otras palabras, no sabe inventar, no sabe buscar otras soluciones, no puede encontrar otro modo o otra forma de salir adelante, porque cada vez que él intenta, al más mínimo intento, los padres vienen en auxilio, le resuelven el problema y no lo capacitan para que él se convierta en un innovador de soluciones y no en una persona que esté pensando que los demás tienen que resolverle sus problemas y que no tiene ningún tipo de responsabilidad o ningún tipo de parte en ese asunto. Que todo en el mundo es color de rosa. Cuando usted capacita a su hijo de esa manera, lo está preparando para una persona frágil y frustrada en la vida. Los hijos necesitan aprender estrategias para hacerle frente a la vida. Déjelo que ande descalzo, déjelo que él busque opciones, que busque soluciones a sus problemas. No le resuelva todas las cosas, trate de que él busque la manera de solucionarlo. Muchas veces en ese sentido de sobreprotección le estamos cercenando las alas de la innovación a nuestros hijos y estamos llevando a que sea una persona frustrada. Y lejos de ayudarlo, lo estamos dañando. Lejos de capacitarlo, lo estamos mutilando. Y lejos de convertirlo en una persona que sea capaz de sobreponerse a las frustraciones y a los efectos negativos de la vida, lo vamos a convertir en una persona frustrada la vida entera. Es decir, si esto no ocurre, los berrinches y la pérdida de control serán un patrón a seguir. Los hijos van entonces a resolver o a solucionar sus problemas con un berrinche. Porque ese berrinche lo que hace es que llama la atención de los padres para que vengan en su auxilio y solucionen su problema. Usted como padre debe aprender entonces o capacitarse en un poquito de paciencia y darle la oportunidad de que él se tome su tiempo, que pase ese momento de frustración y de berrinche, pero que a la vez, cuando él lo pase, se percate de que el problema sigue igual, intacto, y que él tiene que cambiar o buscar una forma diferente, un plan B, para encontrar una solución si es que aún todavía quiere. Y de todas formas, para que aprenda también perseverancia, la perseverancia que le facilita con una consistencia tremenda hacer un hueco de igual manera que una gota de agua lo hace en una roca. Ellos tienen que aprender eso. Y un niño consentido, si usted le facilita ese estado, pues lo va a estar destruyendo en vez de fortaleciéndolo y haciéndolo un niño estratégicamente saludable. De lo contrario, los niños se retractan y se dan por vencidos, con la esperanza de que alguno de los padres se encargará del asunto que le agobia. Y entonces esa es su manera. Cuando no hay perseverancia, no hay sentido de lucha, no hay sentido de avance, no hay sentido de progresar. El niño dice, bueno, yo tranquilo, formo mi aspaviento y alguien va a venir en mi auxilio y lo va a solucionar. Lo extraordinario de la vida es que no va a ser así. En la vida, normalmente uno tiene que aprender a solucionar o resolver sus propios problemas. Y no puede estar pensando de que otra persona lo va a hacer. Qué bueno sería que como padre le enseñáramos a buscar la ayuda de Dios, le enseñáramos a buscar la sabiduría de Dios, le enseñáramos a tener un poquito de paciencia para esperar cuáles son sus visiones, sus pormenores, sus maneras y sus vías,
para encontrar una solución, pero que a la vez también le demos la oportunidad de que él lo haga. Otra de las características de un niño consentido es de dificultades para mantenerse en una misma tarea. No se concentra, no se concentra. Cualquier cosa que sea tediosa o que le consuma tiempo resulta entonces intolerable. ¿Por qué? Porque alguien va a venir a solucionarle su problema. Los niños, así con estas características, se distraen con mucha facilidad. No se concentran. Y algunos piensan que eso es parte de la personalidad del niño, porque son soñadores, o algunos usan un término psicológico un poquito más actual, y es lo que se llaman trastornos de déficit de atención o hiperactividad, como usted lo quiere decir. El trastorno de atención y de déficit de atención, hiperactividad, tiene algunas características similares, pero no todas son de la misma característica. Es decir que los niños con sentido no terminan lo que empiezan. Y esta es una diferencia interesante con el hiperactivismo o la falta de concentración. El consentido no termina lo que empieza. Empieza diferentes formas, pero no termina ninguna. En mi infancia recuerdo un libro que hacía una comparación de dos hormigas que estaban en una competencia, una fábula, y la competencia era que ellas hicieran una colección de algo que le impactara o le gustaba. Y una de ellas era una hormiga fuerte. Y esa hormiga fuerte pues construyó y buscó diferentes objetos sin ningún tipo de temática, y lo apiló todo en un lugar. Pero una de aquellas hormiguitas lo hizo con hojitas y buscó diferentes formas de las hojas, diferentes colores, y lo organizó. Lógicamente para la primera era algo sencillo, apilar todo sin tener que organizarlo y tener que darle un propósito o una enseñanza a lo que estaba haciendo. Para la otra no solamente era la cuestión de coleccionar o de buscar lo que necesitaba coleccionar, sino también organizarlo y terminarlo de manera que fuera algo acabado. Los niños consentidos empiezan muchas cosas, hacen pilas como esta hormiga fuerte que le estoy hablando, de diferentes cosas, pero no terminan ni siquiera una. Y son los niños que a veces uno dice, bueno, este empezó en fútbol, ahora está por pelota, aunque ellos cambian en determinadas edades de deporte, de gusto y demás. Pero el tema está en que no puede convertirse eso en un estilo de vida, porque se convierte entonces en un patrón digno de que estemos pensando y meditando al respecto. Generalmente a estos niños los padres tienden a terminar el trabajo. La tarea era muy complicada, la tarea era muy larga, la tarea era muy difícil. Los padres, ¿qué hacen? La hacen. A veces también los mismos padres para solucionar el problema y no se percatan de que lejos de encontrar una solución, se están creando un problema mayor, un problema de más envergadura a la medida que ese niño se vaya a estar creciendo, se vaya a estar desarrollando. En otras palabras, el niño consentido no aprende la satisfacción de la constancia y del logro. No lo aprende. No hay para nada un sentido de constancia y de logro. Además, se convierte en adictos, en crear excusas para que sean creídos por los padres. El maestro me cae mal, o yo le caigo mal al maestro, me pone una tarea muy larga, no le explicó bien, para seguir con la temática de las tareas, y algunas otras excusas. Son expertos en poner excusas, pero ninguna de las excusas está o tiene que ver con su falta de responsabilidad en ese sentido. Ahora, otro de los indicadores entonces que queremos mirar de un niño consentido es que no saben resolver problemas. ¿Por qué? Porque los padres mismos se lo han resuelto. O sea, ellos no son capaces de resolver problemas. Y sabemos todos que para funcionar en la vida hay que resolver los problemas. Los problemas que uno tiene no los puede posponer. Los problemas que uno tiene no los puede saltar.
los problemas hay que ofrecerle una solución. Y esa solución usted tiene que tener una estrategia, una forma, una manera para buscarle solución a ese problema. Y una de las formas de hacerlo es haciéndole frente a los problemas y aprendiéndolo a resolver por su propia cuenta. Esto a veces se aprende en el lugar, en el asunto cuando el niño está buscando, por ejemplo, un objeto en su cuarto, que lo tiene desorganizado, no lo organizó de la mejor manera y mira el recipiente donde contiene esos juguetes y tiene un gran problema que tiene que resolver. Encontró lo que buscaba, pero deja todo desorganizado. Es un buen momento para indicarle de que es cierto, que gracias de que supiste, pero a la vez con tu solución creaste un problema que tienes que solucionar. Pero si los padres vienen y lo organizan todo, le colocan todo en su lugar y pelean un poco al respecto, entonces estamos creando un niño consentido. Debemos estar buscando la forma de aprender, de que ellos aprendan esta habilidad, la habilidad de solucionar problemas. Pero a veces los padres, tristemente, no permiten esto. Necesitamos necesitan aprender lo que da resultado y lo que no. Y eso se aprende en el hogar. Ese es el mejor lugar para aprender lo que da resultado y lo que no. Hay cosas que se va a buscar un problema. Hay cosas que va a llevar disciplina. Pero él necesita aprender. Porque él es un niño. O es un adolescente. Le hace falta aprender. Ellos necesitan aprender los conceptos. Aprender qué está bien y qué está mal. Uno de mis nietos le dijo a la maestra en su escuela, le dijo que el cesto de la basura estaba cerrado, tiene un cesto que tiene cierto seguro para que ellos no haya peligro de que alguien esté buscando ahí. Y le dijo, bueno, ¿y quién puso el seguro al cesto? Y yo le digo, la maestra, señaló el nombre de la maestra. Evidentemente es pequeño todavía como para que tenga su concepto, pero uno tiene que estar observando de que ese concepto tiene que crearse en buena lid, el concepto de no estar mintiendo en esos casos o culpando a una persona inocente por sus propios hechos. Aunque sea pequeño, hay que buscar la manera para enseñarle e instruirle al respecto. Hace falta enseñar lo que da resultado y lo que no da resultado, lo que trae estímulo y lo que no da estímulo. Cuando un niño lo protegen del aprendizaje de obtener habilidades que resuelven sus problemas, lo van a estar enviando paralítico a este mundo como adulto. Lo van a enviar como un paralítico a este mundo adulto. Lo van a enviar como una persona frágil. La vida para esa persona se va a convertir en una amenaza porque no sabe solucionar los problemas de la vida, desde los más elementales hasta los más complejos. Y usted sabe que la vida es compleja. Usted sabe los retos. Eduquemos hijos que estén a la altura de esos retos y de esa crueldad del mundo en el cual vivimos. Si mimas o consientes en exceso, si elimina la frustración, si le resuelves los problemas y los sacas de apuro, la dependencia es un beneficio para el consentido y tal vez, ¿por qué no? También un beneficio para el consentidor. Esas madres solteras que a veces dicen, no, pero es que yo no tengo papá y yo tengo que cuidarlo porque y buscan una justificación fuera y a veces culpan a la pareja ausente, puede ser la madre o puede ser el padre. Algunos padres sencillamente no desean que sus hijos crezcan y después se preguntan ¿por qué el hijo no funciona bien en la iglesia? ¿Por qué el hijo no funciona bien en la casa? ¿Por qué el hijo no funciona bien en la sociedad? Y la respuesta está en que no han aprendido en la familia a resolver o solucionar sus propios problemas. Algunos peligros importantes a considerar en este aspecto. Consentir demasiado puede ser la manera en que los padres satisfagan sus propias necesidades. Los padres siempre quieren que los niños estén cerca de él, que no se casen, que estén ahí cerca. Y uno dice, pero eso es aberrante, pero ocurre.
pero ocurre. Usted tiene que ver si usted está padeciendo algunas necesidades. Los adultos tienen necesidades excesivas de dar afecto y de sobreproteger. No sobreproteja tanto. Hay que proteger a los niños. No puede permitir que si está lloviendo se moje, o que siempre se vaya a mojar. Usted no va a permitir que se duerma sin comer porque no quiere la leche. Es decir, hay ciertas cosas en las cuales usted va a proteger. Pero hay una gran diferencia entre proteger y sobreproteger. Y eso es importante que como padres lo estemos entendiendo. Algunos hijos consentidos permanecen atados a sus padres y algunos crean tanto conflicto que llega el momento en que ambas partes se alejan. Padres e hijos. Llega el momento en que son tantos los conflictos que se alejan. Y qué difícil que eso ocurra al final de la vida. Qué difícil que eso ocurra al final de la vida. La autoestima baja es otra de las características de un hijo consentido. Oyen palabras positivas de parte de sus padres, pero en lo profundo ellos saben que no las merecen. En lo profundo ellos saben que no las merecen, que no han hecho todas las cosas de la mejor manera y que sus padres sencillamente están pasando por alto algunos de estos elementos para consentirlos. Y esto no está bien para ellos ni para la sociedad. Si la capacidad de creer en uno mismo o con muy poca expectativa de éxito, el temor puede afianzarse y esto puede ser una consecuencia o con consecuencias catastróficas para la vida de su hijo. Puede ser muy complicado este sentido de frustración en la vida de sus hijos. La mayoría tiene una orientación al fracaso porque no aprendieron en casa. Todos se lo pusieron en la mano. Y la vida no es así. Lo más lamentable es que muchos fracasan una y otra vez. Vivimos en un mundo estresante, mis hermanos. Vivimos en un mundo muy complicado. Para salir adelante se necesita ser resistente y también tener recursos. Y esos recursos es bueno que lo aprendamos en el hogar. Pero lo que encontramos, si somos consentidos o somos consentidores, lo que vamos a estar encontrando o llevando es personas que tengan escasas habilidades para resolver sus problemas. Personas que tengan una baja autoestima, poca certeza de lo que tienen capacidad para el éxito y poca capacidad para manejar las emociones, porque aprendieron en casa que si ellos le dan una perreta o lloran o patalean, toda la casa va a girar en torno a ellos. Y cuando lo hagan fuera de la casa, a la gente no le va a importar. Y a la policía puede ser que venga y sí le importe y no va a entender si se crió o si aprendió o si no sabía o si supo. Y ese puede ser un momento fatal para la vida. Algunos niños consentidos, cuando llegan adultos, se convierten en estas cosas que queremos hablar. Primero, tienen tendencia al alcoholismo. Como se sienten aburridos, solitarios, no tienen un espacio, no saben relacionarse, no lo enseñaron a eso. Otros entran en el plano de los gastos. No les enseñaron a negarse que hay cosas que uno no puede tener en ese momento. Y aunque no tengan el dinero recomendado o no tengan los recursos necesarios, pues compran de una manera compulsiva los productos que ellos anhelan, aunque luego los tiren en un rincón. Otro es la temática de la comida, es decir, comen de manera insaciable, lo que se llama el pecado de gula, es decir, uno tiene que tener un buen apetito, el apetito es un signo de salud, pero una cosa es satisfacerlo en demasía, si constantemente, y eso implica o entra en un ciclo que es un poco complicado y que sería bueno que no fuera tan circular, y es que aumentan de peso, son mal vistos, carecen de amigos, se sienten aislados, el mundo no los acepta porque su manera de pensar es muy egocéntrica y está centrada en ellos mismos. Es importante que tengamos esto. Mirando en la palabra de Dios, podemos mirar algunas familias que fueron
consentidora. Y ahí en segunda de Samuel encontramos el ejemplo de Absalón. Absalón, como la Biblia lo indica en segunda de Samuel capítulo 13, versículo 20, ante el problema de su hermana, de su hermana Tamar, Absalón la consuela. Pero recordemos que su padre no se metió en el asunto. Y esa es una manera de criar hijos consentidos. Puede ser demasiado entrante o demasiado ausente. O cuando se hace presente, trata de buscar una solución que no es del todo la solución ideal para el asunto. Miramos en la Biblia que David solo se enojó mucho. Se enojó, se puso rabioso, pero esa misma rabia lo llevó a estar fuera de su situación familiar. La relación entre los hermanos se rompe, hay una ruptura entre los hermanos y este es un gran problema. Este es un gran problema que nadie está buscando solución, nadie está buscando una manera de encontrar una forma de congeniar, de volver a entroncar, de alcanzar o de buscar una unidad. Los niños consentidos no saben cómo solucionar el problema y los padres consentidores no buscan tampoco una solución ante los males que la familia tiene. Absalón se resiente y esto ocurre por 2 años, de acuerdo al versículo 23 de segunda de Samuel capítulo 13, y comienza entonces a aparecer las consecuencias de un hijo consentido. Absalón comienza a maquinar. Nadie en ese tiempo había buscado una solución y ahora comienza a buscar una solución, pero no sabía qué solución alcanzar. El mejor capacitado para encontrar una solución lo más equilibrada posible hubiese sido su padre, que tenía que haber hecho rondas de conversaciones, hablar, ya llamar a uno, indicar al otro, buscar de qué manera congeniar el asunto, pero eso no ocurrió mucho. Y como ellos tampoco habían aprendido, eran muchos hijos, y parece que su padre estaba fallando en ese sentido, no tuvieron la capacidad suficiente para lograrlo. Y ustedes saben que planea aquel encuentro con Amón, dio las instrucciones para matar a su propio hermano. Su hermano muere y Absalón es el autor de esta matanza. Los niños consentidos a veces por su mismo estado de tendencia, o los adultos consentidos que siguen siendo consentidos, su tendencia al alcoholismo, su tendencia al gastar, su tendencia a comer en demasía, eso los lleva a meterse en algunos problemas como este que estamos mirando aquí delante. Él es el autor intelectual del crimen, y la muerte de su hermano genera una crisis familiar. Los niños consentidos a la larga se convierten en creadores de crisis, y lejos de convertirse en una solución, ese proceso de sobreprotegerlo se convierte a veces en una gran maldición para la familia. Esto es un momento crítico para el propio David, que ha perdido 3 hijos, a Tamar, a Amón y a Absalón. Está involucrado en un proceso familiar disfuncional, extraordinario. Absalón huye al exilio por 3 años y David llora por su hijo todos los días. Dice versículo 37 del propio capítulo 13. David desea que Absalón regrese, pero como padre consentidor no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo. Y entonces Joab, oficial del ejército, procura el regreso. Una persona externa comienza a ejercer acciones para el regreso de Absalón. Ya esto aparece en el capítulo 14. Va a Jesús, trae Absalón Joab a Absalón, y David, a pesar de eso, no ve a su hijo ni por 4 años más, de acuerdo al capítulo 15, versículo 7. Dice que David dijo: vaya a su casa y no vea mi rostro, y no vio el rostro del rey. Por 4 años ocurrió esto.
Este es un ejemplo de una familia disfuncional y es importante que lo tengamos presente. Se crea una relación de padre e hijo, pero a distancia. No hay ese proceso tan importante en la vida que puede ofrecer hijos consentidos en gran medida. En otras palabras, el hogar es un caos. Hay un hogar pues totalmente dividido. Qué importante que tengamos presentes estos conceptos, porque usted y yo podemos estar criando un hijo consentido y podemos estar cosechando los mismos elementos. La próxima semana no vamos a tener nuestro encuentro, porque estamos en la semana de la pasión del Señor, que se inicia la próxima semana, pero la semana siguiente, es decir, la siguiente semana después de la pasión, vamos a estar abordando qué podemos hacer los padres o qué soluciones podemos traer. Evidentemente David no nos enseña mucho al respecto, pero qué razones pueden tener los padres o qué hacer ante esta problemática real en nuestras vidas. Así que le invito a orar para que Dios nos ayude. Hoy hemos aprendido a reconocer un hijo consentido. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te suplicamos que tú nos bendigas en todo, que nos ayude. Te agradecemos tanto por las maneras en las cuales por medio de tu palabra tú nos enseñas. Ayúdanos, oh Dios, y fortalécenos. Y en nombre de Dios oramos. Amén.